Padre, como iglesia, Señor, como asamblea, te damos gracias, Señor, esta mañana por el poder, Señor, que nos concede, Señor, de acercarnos con tanta libertad delante de ti, con sencillez, Padre, para clamar los unos por los otros. Tú dices, orad los unos por los otros. Y eso queremos hacer esta mañana, implorando, Señor, tu favor de manera especial sobre Nicole, Señor. Rogarte, Padre, que tú permitas que ella pueda ser sanada, Señor, y que sus padres puedan, Señor, estar en paz, así como su hermana también, confiado, Señor, en que tú estás en control de todo, Señor. Queremos darte gracias por estos estudios, Señor, que hemos llevado a cabo, tanto los miércoles sobre el tema de la oración. Y te pido, Señor, que también, Padre, tú, pues, permitas que podamos seguir aprendiendo a orar, Señor, y practicando la oración, Señor. Y te ruego, Padre bendito, también porque tú bendigas los estudios, Señor, que hemos dado sobre el tema del avivamiento, Padre. Y la manera, Señor, como te rogamos que lo hagas es avivándonos, Señor. Avivando nuestras almas, nuestro espíritu, Señor, nuestros corazones, Señor, a fin de que nos separemos y nos consagremos para ti y que tengamos vidas consagradas, Señor, que te glorifiquen. Te rogamos, Padre, que me des la libertad, Señor, de palabra y de espíritu, Señor, para poder exponer solamente lo que tu palabra, Señor, enseña y hacerlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hemos predicado ya 4 mensajes sobre el avivamiento, 3, perdón, 2 mensajes sobre el avivamiento. Este es el tercero, el que viene hoy. La primera semana en la cual predicamos sobre el avivamiento, vimos lo que significaba el avivamiento en las Sagradas Escrituras, porque muchas veces se tienen conceptos de avivamiento que no se corresponden a lo que es la obra del Espíritu Santo, avivando a una persona y como consecuencia a una congregación también o una comunidad, siempre tratándose de creyentes, porque recuérdense que enfatizamos el hecho de que el avivamiento no es para los muertos, sino para los vivos, los que han sido revividos, vivificados por el Espíritu de Cristo, aquellos que han nacido de nuevo, que tienen una nueva vida en Cristo, pero que por un motivo u otro, y algunos argumentos de esto los estudiamos, pues se fueron apagando al cabo del tiempo. Aquellos de los cuales el Señor dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Personas que realmente en otra época tenían un fervor por agradar al Señor, por servirle, por vivir la vida cristiana, por mantenerse apartados del pecado, pero que con el paso del tiempo se fueron, por así decirlo, relajando y han caído prácticamente en una situación en la cual están apagados, están, vamos a llamarle, durmiendo y no avivados, despiertos, efervescentes en cuanto a la búsqueda de la gloria de Dios en sus vidas. El segundo punto que tratamos tuvo que ver precisamente sobre cuándo es el momento en el cual nosotros necesitamos un avivamiento. Estuvimos viendo diferentes cosas. El segundo mensaje habló de cómo sucede un avivamiento y también de por qué resulta que muchas veces nos vamos enfriando poco a poco, o sea, el porqué del enfriamiento. Ahora vamos a ver impedimentos o tropiezos para que suceda el avivamiento y alguna serie de condiciones que son indispensables para que se produzca este avivamiento. Así que vamos a ver diferentes textos y el primero de ellos que voy a citar va a estar en Romanos, pero no sin antes ver lo que decía el apóstol Pablo, o citar lo que decía el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, en el versículo 16. Y es el contexto en el cual el apóstol Pablo estaba en Atenas, y mire lo que dice la palabra de Dios. Pablo estaba en Atenas esperando que sus compañeros de viaje pues llegaran hasta allá, y dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, atiendan la expresión, Hechos 17, 16, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hay un autor, el cual escribió que donde no hay visión el pueblo perece, y asimismo donde no hay pasión perece la iglesia, aunque esté llena hasta las puertas. Otro autor dice, porque la iglesia ha perdido el fuego del Espíritu Santo, millones tendrán que ir al infierno. Y hay otro autor cristiano, lo copio cuando digo que él escribe, muchos cristianos morirán cargados de honores eclesiásticos y títulos teológicos, habiendo sido el hazmerreír del infierno por su nulidad espiritual. Eso es muy triste, sumamente triste. La actitud del apóstol Pablo era completamente contraria. El apóstol Pablo siempre miraba hacia adelante, proseguía hacia la meta, tenía siempre un plan o un propósito por delante. En este sentido,
la falta de visión o la falta de pasión dentro de nosotros por la obra de Cristo, por el Evangelio, por la expansión del Evangelio, por el reino del Señor Jesucristo, es algo que sin lugar a duda se constituye en un tropiezo para que se produzca un avivamiento en nuestras vidas. Es necesario hacerlo con pasión, no con pasión humana, sino con pasión espiritual, con enardecimiento de espíritu, como dice que el apóstol Pablo estaba. O sea, él no se sentía tranquilo viendo lo que estaba sucediendo, y por eso él va a comenzar a predicar el Evangelio desde el mismo Areópago, diciendo: al Dios que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y comienza a predicar sobre la persona de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, si quieren acompañarme, voy a citar los textos para los que mueven rápido su Biblia, porque son pasajes por lo general un poco largos. Los versículos que van del 9 al 16 de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 9 al 16. Ahí Pablo está introduciendo su carta a los romanos, y es muy interesante cómo la perspectiva que él tiene en cuanto a la misión que tiene por delante. Cuando nosotros no tenemos una visión y una pasión por el Señor, pues sencillamente vamos a ir decayendo poco a poco, nos vamos a ir apagando poco a poco. El fuego del amor de Dios se apaga, se atenúa o se amengua. Romanos capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Pablo: porque testigo me es Dios. Fíjense a quién está apelando. Dice, Dios lo sabe, Dios es el testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y dice luego, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él tenía un plan, un propósito. Él quería ir allá. ¿Para qué? Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La pasión de Pablo por el Evangelio. Decía, yo no me avergüenzo, todo lo contrario. Dice, y yo lo que quiero es ir a vosotros, y he pedido al Señor que me permita ir a vosotros a Roma para poder compartir esta palabra del Señor, este Evangelio de la gracia y de la misericordia del Señor. Cuando una persona no tiene absolutamente ningún proyecto, ningún plan espiritual, pues va a tender a caer en una rutina que finalmente lo va a pagar. No se trata de una religión. La religión es rítmica, por así decirlo, metódica y repetitiva. Se trata de una vida efervescente. El fervor que sentía Pablo, porque sencillamente decía, yo sé que el Evangelio tiene un poder en sí mismo, era algo que donde quiera que él estaba, él tenía un plan, un propósito para seguir adelante. Yo creo que el apóstol Pablo nunca nadie tuvo que decirle, predícale el Evangelio, como solemos muy frecuentemente los predicadores exhortar a las congregaciones en cuanto a que tenemos que ir y esparcir la semilla del Evangelio y que es necesario que demos testimonio de Cristo. Porque sencillamente él estaba permanentemente avivado, él tenía una visión, él tenía un propósito, una meta, ¿verdad?, de la cual habla en diferentes circunstancias, en diferentes ocasiones. Él dice, yo prosigo a la meta, el supremo llamamiento de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y sencillamente, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo quiero llegar hasta ustedes que están en Roma, dice, con tal de poder compartir algún don espiritual los unos para con nosotros. Hermano, ¿cuáles son tus proyectos espirituales? O sea, ¿qué visión tú tienes, hermano o hermana mía, en cuanto a tu compromiso con Dios y tu trabajo en el Evangelio? Como decía un hermano una vez, ¿a qué te aspiras? O sea, ¿qué aspiras? Simplemente, ¿cuáles son los planes para este año que comienza apenas? Me encanta escuchar a un pastor joven, el último que tenemos en la lista de misioneros, que esta semana precisamente, y se me olvidó mandar la foto para que la proyectáramos, en una carpa, en el solar que tienen, que ya la iglesia consiguió un solar, pero no tienen construcción, tuvieron una campaña desde el miércoles hasta ayer sábado evangelística, y mandó la foto.
Y el entusiasmo de este joven pastor, dice, con esa obra y el afán, dice, vamos a ganar muchas almas. Inclusive alquilamos una piscina para de una vez bautizarlos ahí a los que hagan profesión de fe. Una pasión, un amor, un énfasis, un interés tan grande, ¿verdad? Porque lo que es una iglesita que comenzó los otros días y ya tiene una buena participación de en la comunidad o de la comunidad, pues él tiene unos planes y una visión que comparte con los que le sirven, con los que trabajan juntamente con él sirviendo al Señor Jesucristo. La pregunta es la siguiente: si no quieres apagarte, el primer tropiezo que tú vas a encontrar para que no se produzca un avivamiento en tu vida es precisamente el hecho de no tener planes, propósitos delante del Señor. Y ¿saben una cosa? Para eso hay que estar sirviendo. Estar sirviendo y mirar más adelante. Y acudir al Señor. Esta es la primera de las cosas que traigo a colación hoy como impedimentos o tropiezos para que se produzca un avivamiento. Un avivamiento personal que siempre repercute en un avivamiento en la congregación o en la comunidad. El segundo que hemos visto a través de los años es el legalismo. Lucas capítulo 11, el Señor Jesucristo dijo: "Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis". Hay una serie de dogmas en las congregaciones, muchas veces, hemos tratado de que no sea así aquí, ¿verdad?, que son realmente, por así decirlo, de confección eclesiástica, totalmente. A veces le quieren poner un marco teológico, pero realmente no lo tienen. Son una serie de reglas que en muchas congregaciones se ponen para que una persona pueda desarrollar sus dones espirituales y ponerlo al servicio de la iglesia de Cristo. O sea, para tú poder participar, por ejemplo, del coro, o para tú poder, pues, bautizarte, o para tú poder casarte o ir y comienzan a poner una serie de reglas que lo que hacen es cargar al creyente, y esto realmente es algo que apaga en la totalidad la voluntad propia de agradar y servir a Dios. Estos dogmas eclesiásticos realmente son problemas que vienen arrastrando los judíos desde siempre, y todavía hoy día es así. En 2 de Corintios capítulo 3, en el versículo 6, el Señor dice que Él nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto que no es de la letra, sino del Espíritu. Y dice, ¿por qué? Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, si queremos ser vivificados realmente, es necesario que nosotros echemos a un lado el simplemente cumplir con una serie de normas o preceptos por cumplir con ellos, porque la iglesia lo establece así. Recuerdo las veces que muchos me han preguntado a mí, ¿y en tu iglesia permiten tal cosa? Son preguntas que realmente solamente pueden proceder de una persona que ignora lo que la palabra de Dios dice. Pero sucede así, el legalismo tiende a apagar a los hermanos, a apagar las congregaciones. Hay una serie de veteranos en la fe que sin embargo son débiles en la fe, tienen muchos años en Cristo, pero que para ellos todo es tropiezo, todo es un motivo de escándalo, de tropiezo. Y van creando un ambiente de intolerancia con una serie de prohibiciones y una serie de reglas que realmente apagan al espíritu, sin lugar a duda. La Biblia dice, Romanos capítulo 14, versículo 22, bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, nosotros tenemos que tomar decisiones espirituales y posturas espirituales basadas en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Sabemos que todo lo que no proviene de fe es pecado y tenemos que andar en fe y no por imposiciones legalistas en las congregaciones. El legalismo apaga definitivamente, sin lugar a duda, las congregaciones y apaga al creyente, porque sencillamente se siente con una carga tan grande que no hay manera de que la pueda llevar. Recuerdo en mis años de profesor en la universidad, una joven que era alumna, ¿verdad? Y esta niña siempre vivía muy apagada, muy triste, muy constreñida, ¿no? Y en una ocasión, pues, no recuerdo el contexto exacto, pero me enteré o conversé con ella o algo y supe que el problema era que ella era parte de una familia adventista y tenía una carga tan grande arriba, con tantas limitaciones impuestas por su congregación, ¿verdad?, en cuanto a las cosas que debía guardar, que sencillamente vivía todo el tiempo completamente apagada. El legalismo, sin lugar a duda, apaga. Pero hay otra cosa también que apaga. Estamos hablando de impedimentos o tropiezos para que se produzca un avivamiento. Lo reitero de nuevo para que sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Hablamos ya
de la falta de una visión o una pasión por Cristo, ¿verdad? Un propósito individual y colectivo como iglesia, ¿verdad? Y después hemos mencionado el problema del legalismo o la religiosidad impuesta. La próxima cosa que yo he visto que también apaga las iglesias es la burocracia eclesiástica. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice que Él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para el ministerio de la iglesia, para la edificación de la iglesia, el Señor tiene yo diría que una cantidad, ¿verdad?, de ministerios que realmente le corresponden a diferentes personas llevar a cabo. Pero muchas veces la burocracia dentro de la iglesia, el hecho de que hay un pastor que es quien lo decide todo y lo determina todo, aquel hombre que es un hombre orquesta, que lo hace todo y que toda la carga de todo lo que sucede tiene que ser filtrada y controlada absolutamente por él, esto hace que muchas veces las personas simplemente se retraigan. Hay congregaciones, hermanas, donde las ovejas, si quieren hablar con el pastor en privado, tienen que hacer una cita y esas citas a veces se dilatan meses para ser concedidas, porque son personas que están muy ocupadas. No quiero hacer crítica, porque esto es parte del problema y es el próximo punto que vamos a ver. Pero lo que quiero decirles es que si hay algo que realmente es triste es cuando hay una burocracia eclesiástica a cumplir. Y para esto muchas veces los diáconos se convierten en personas que más que servidores son autoridades, ¿verdad? Primero autoridades. Diáconos muy autoritarios y muchas veces también el hecho de que la mala interpretación de lo que significa estar sujeto a sus pastores, ¿verdad?, hace que sencillamente toda iniciativa de servicio en una congregación se vea apocada, sea en términos individuales o colectivos. No sé si estoy hablando muy rápido, ¿verdad?, pero el hecho es que mucha gente no se atreven a hacer las cosas porque ¿qué va a decir el pastor o qué va a pensar el pastor?, ¿verdad? Y hay muchos diáconos que en vez de estar para servir, pues lo que están es sencillamente para juzgar y para condenar y para condicionar. Esto apaga sin lugar a duda el espíritu. Esto se llama una burocracia eclesiástica. Y guárdenos el Señor de ser así. A veces tenemos simplemente que dejar, ¿verdad?, y correr a veces el riesgo y observar el comportamiento, la doctrina, el testimonio, la vida de las personas antes de ponerle yugos o ataduras que le limitan, si es que tiene una perspectiva de servir al Señor y consagrarse a Él, si es que tiene un proyecto espiritual para con su vida y su familia. He mencionado 3. El cuarto impedimento que vemos para que se produzca un avivamiento en la vida de una persona en una congregación es lo que yo le he llamado el foquismo. Ustedes se recuerdan cuando se habla de focos guerrilleros, ¿verdad? Focos guerrilleros, foquismo guerrillero, o la guerrilla urbana, los focos de guerrilla urbana, foquismo. Y es el pecado que cometió Edom. Vamos a buscarlo nosotros en Abdías, versículo 10 al 14. Vayan conmigo allá para que podamos ver la amonestación del Señor a los edomitas, porque sencillamente ellos habían actuado de una manera guerrillera, por así decirlo, hacia sus hermanos los israelitas, los judíos, ¿verdad? Y Abdías, ya lo tienen, versículo 10, es un solo capítulo. Abdías 10 dice lo siguiente: estamos viendo, hermanos, lo reitero, los impedimentos o tropiezos para que se pueda producir un avivamiento. Y uno de ellos es el foquismo, como le hemos llamado. Y se trata de cuando pastores o iglesias comienzan a atacarse mutuamente, o sea, a criticarse. No, porque en tal iglesia, porque tal pastor, y eso realmente es algo que apaga al creyente que se duele con estas situaciones, ¿verdad? Aun cuando sea simplemente de oídas que conozca de estas congregaciones. Pero hemos vivido eso en el pasado, sin lugar a dudas lo hemos visto. Hemos visto esa actitud crítica hacia los demás, en vez de enfocarnos hacia nosotros mismos y el deber que tenemos delante del Señor de ser útiles para su propósito y para su gloria. Y vemos en Abdías, versículo 10, donde el Señor amonesta a los edomitas y le dice: por la injuria a tu hermano Jacob, ¿lo tienen?, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día
que estando tú delante llevaban extraños, cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Y ahora el Señor comienza a decirle todo lo que no debieron haber hecho, ¿verdad? Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Versículo 14, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Los israelitas fueron agredidos y los edomitas lo que hicieron fue que se regocijaron de ellos. Ustedes saben de dónde vienen los edomitas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Isaac tuvo 2 hijos, ¿verdad? Isaac y Esaú, ¿verdad? Eran hermanos, eran 2 pueblos que debían ser pueblos hermanos, y sin embargo sucedió todo lo contrario, ¿verdad? Y los edomitas pues no solamente agredían, sino que también rechazaban, repudiaban y se hacían cómplices de la desgracia de los israelitas. Esto es algo que no debe suceder. Nosotros debemos tratar de llevarnos como el Señor quiso, en armonía con todos. Y debemos enfocarnos en agradar al Señor. Y no debe haber crítica entre nosotros. La Biblia dice, ¿quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? Y aplícalo a la iglesia internamente también. Cuando hay foquismo interno, cuando un hermano tiene una cosa con el otro, y cuando a aquel no le cae bien el otro, y cuando este critica al otro, y cuando juzga, decía yo en el estudio bíblico el martes pasado, que los que nos paramos en el púlpito estamos puestos bajo juicio todo momento, porque si habló duro o habló bajito, si habló rápido o habló lento, si lo que dijo estuvo bien o estuvo mal, si es un juicio permanente que tenemos encima. Pero eso no solamente sucede a este nivel, sino también sucede entre los hermanos. Cuando la Biblia nos manda a hacer un cuerpo en Cristo, a amarnos los unos a los otros, a poner un énfasis en particular en los que más necesidad tienen, a los que menos preponderancia tienen en la iglesia, atenderles y cuidarles. Pero muchas veces sucede eso. Hay preferencia y a veces se llega al extremo de que simplemente o no me importa o me hago cómplice, ¿verdad?, aprobando la desgracia que le pasa al otro. Tan importante que seamos un cuerpo en el Señor Jesucristo, la unidad en el Señor Jesucristo, antes de estar juzgando unos a otros. Porque ¿quién eres tú para que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor estará en pie o cae. Nosotros, el Señor no nos ha puesto como jueces los unos a los otros, sino para amarnos, exhortarnos, bendecirnos mutuamente. Otra de las cosas que impiden el avivamiento, le he llamado el individualismo egocéntrico. Eso suena como un gran letrero, ¿verdad? Individualismo egocéntrico. Vamos a buscar Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. ¿Lo encontraron? Son libros muy pequeñitos en la Biblia. A mí se me pierden a cada rato porque no encuentro dónde están. Ageo capítulo 1. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa, haciendo referencia a la casa de Jehová, al templo, ¿está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos:
meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calestáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. En otras palabras, iban de capa caída, para atrás como el cangrejo. Más mal no le podía ir. Dice, reflexionen, meditad sobre vuestros caminos. Y repite, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos. Por eso se detuvo de los cielos. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Para la casa del Señor, para la obra del Señor, todavía no. Pero para lo mío sí, para lo de mi casa sí. Nuestras casas artesonadas, ¿verdad? Pero la casa del Señor le hace la iglesia del Señor o el templo del Señor. Y no me estoy refiriendo al edificio, que muchas congregaciones quisieran tener la comodidad que tenemos aquí. Estoy refiriéndome a nosotros como iglesia, creyentes. Para eso se puede quedar para después. Dice, por eso, precisamente por eso mismo, es que detuve de los cielos sobre vosotros la lluvia. Las bendiciones se detuvieron. ¿Por qué se bendicieron? Simplemente porque cada uno de vosotros corre a su propia casa. Eso lo he visto yo y lo veo todavía. Y me da mucha tristeza, realmente como pastor. Y me da un sentimiento de frustración tremendo. Cuando yo veo ese individualismo egocéntrico en una congregación donde nos caracterizábamos por ser muy unidos, muy pendientes los unos de los otros. Ahora resulta que tenemos que aprender a orar. ¿Después de cuántos años? Tenemos que aprender a orar, hay que enseñar a orar. Esos son los impedimentos para que se produzca un avivamiento. No serán todos, pero son los que he identificado. La falta de visión o pasión en los creyentes, el legalismo impuesto por las congregaciones, una burocracia eclesiástica en algunas ocasiones, aquel foquismo en el cual lo que hace uno es criticar al otro en vez de unirse, y ese individualismo que una cosa es la iglesia y otra cosa soy yo y mi familia y mis prioridades y mismo. Timoteo no era así. Miren lo que dice Pablo de Timoteo, Filipenses capítulo 9. Dice, espero en el Señor Jesús, le dice a los filipenses, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pablo habla de Timoteo, dice, se lo voy a mandar a Timoteo porque él tiene el mismo espíritu, el mismo ánimo, la misma disposición que yo. Los demás lo que hacen es buscar lo que le interesa, a según le convenga o le acomode. No están buscando lo que es de Cristo. Ahora, ya para concluir, hermanos, en el día de hoy, no cargarles mucho, vamos a ver algunas condiciones que son indispensables para que se produzca un avivamiento. Y lo vamos a ver precisamente en el libro de Esdras. Esdras capítulo 9 y capítulo 10. Y les voy a suplicar que vayan con sus Biblias allá porque vamos a tener un texto para analizar bastante
extenso. Esdras capítulo 9 y capítulo 10. Condiciones indispensables para que se produzca un avivamiento. Sin eso no vemos que suceda. Y la Biblia está llena de ejemplos de avivamiento y siempre vemos que se produce un patrón muy similar, ¿verdad? Y vamos a leer algunos versículos ahí. Cuando Esdras regresa a Jerusalén con el propósito de terminar una obra que se comenzó 57 años antes, ya el pueblo estaba, cada uno estaba en su negocio, en su casa, estaba todo apagado, pero todavía había sucedido algo peor. Era que se habían contaminado con el pecado tomando mujeres extranjeras, lo cual el Señor les prohibía. Precisamente para eso, para que no se contaminaran con el pecado de las mujeres extranjeras. Pero Esdras llega, se entera de la situación, ve lo que está pasando ahí y llama a la obediencia, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el capítulo 9 de Esdras, los primeros 4 versículos. Acabadas estas cosas, la diligencia que hizo, chequeando todo como estaban las murallas de Jerusalén, etcétera, etcétera, un periplo, un recorrido que hizo por la ciudad semidestruida y abandonada. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Estaban en pecado. Sabemos que el pecado es el gran impedimento, ¿verdad? Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores, ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, escribe Esdras, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Pero miren lo que dice el versículo 4. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Lo primero que nosotros vemos aquí en este pasaje, que va a concluir con un avivamiento general y un retomar la obra del Señor y llevarla a cabo, ¿verdad? Lo primero que vemos es que, sin lugar a duda, es necesario para que haya un avivamiento que el temor a Dios arrope el alma de los creyentes, de su pueblo. Porque si vivimos una vida licenciosa o relajada, donde no nos preocupa lo que Dios haya establecido, ni mucho menos el juicio de Dios sobre nuestras vidas, porque ya vamos al cielo de todas maneras, ¿verdad? Pues realmente nos vamos a seguir abandonando, apagando, muriendo espiritualmente. El temor a Dios es la primera cosa. Y es lo que dice él. Dice, versículo 4, y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios, temían las palabras del Dios de Israel. El temor a Dios es fundamental. Por eso predicar la palabra de Dios es lo fundamental en una congregación tal cual ella está escrita y nos fue legada, a fin de que el Espíritu Santo sea que la aplique en nuestros corazones y nos amoneste, de manera que el temor a Dios se acreciente en nosotros. La segunda cosa que vemos está en el capítulo 10. No voy a leer el capítulo completo. Pero fíjense como en el versículo 13 reconoce, dice, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de estoy hablando del 9:13, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, estaban en baja, y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como esto, hemos de volver a infringir tus mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el capítulo 10, versículo 1, dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, y ahí pongo el énfasis, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. La primera condición indispensable es que realmente el temor a Dios abrace nuestras mentes, nuestros corazones, de manera de que realmente nos lleguemos a un arrepentimiento.
Porque si no le tememos a Dios, mucho menos vamos a temer la condición personal de cada uno de nosotros y el destino que nos suceda conjuntamente con nuestra iglesia y aún con nuestra familia. Pero aquí hay una actitud de arrepentimiento que trae como consecuencia también una confesión. Dice que el pueblo estaba llorando amargamente porque Esdras les amonestó. Y cuando fueron amonestados, el Espíritu Santo les llenó del temor a Dios y hubo un arrepentimiento general. Hermanos, ya habíamos visto que el pecado es el impedimento por excelencia para que un creyente pueda restablecer su comunión con Dios y ser avivado espiritualmente. Tenemos que abandonar el pecado y para abandonar el pecado tenemos que arrepentirnos de él. Porque hemos herido al Señor, porque hemos descuidado nuestra comunión con el Señor, porque todo pecado es contra Dios. Pero luego de esto, en los versículos 11 y 12 del capítulo 10, vemos otra cosa indispensable, ¿verdad? Perdón, capítulo 10, versículo 2. 10:2. Sí, cuando dice, entonces respondió Secanías, hijo de Eiel, y los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, hay aún esperanza para Israel. Esa expresión me encanta. A pesar del pecado, dice, hay aún esperanza para Israel. ¿Pero de qué se trata? O sea, de que luego del temor de Dios abrazarlos como consecuencia de la amonestación de Esdras, apelando a lo que estaba escrito en su palabra, entonces hubo un arrepentimiento genuino, un lamento, un llorar amargamente por el pecado cometido, y luego viene una confesión de ese pecado. Una confesión de pecado que se ve claramente cuando dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, porque hemos cometido este pecado. Dice, pero todavía hay esperanza para Israel. Hermanos, tenemos necesariamente que reconocer nuestro pecado delante de Dios. Un pecado que podría ser tan simple como el de apatía, o tan grave como el de la contaminación con la inmundicia y el mundo. ¿Qué era lo que había sucedido en este caso? Estaban apáticos, ¿verdad? La ciudad todavía semidestruida. No obstante, el Señor los había rescatado de Babilonia y habían podido regresar a la tierra, pero se habían contaminado. Se habían contaminado por el pecado. Y hermanos, si queremos tener un avivamiento, tenemos necesariamente que separarnos del pecado. Es la santificación. Es la santificación que el Señor espera que sea creciente en cada uno de nosotros. Versículos 11 y 12, ahora sí, de Esdras 10. Dice, ahora pues, versículo 11 de Esdras 10, ahora pues, dad gloria a Dios, a Jehová, Dios de vuestros padres. Haced su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y el versículo 12 dice que toda la congregación respondió, toda la asamblea y dijeron a alta voz, así se haga conforme a su palabra. ¿Qué hay que hacer? Regresar de nuevo a lo que la Biblia dice. O sea que se trata de temer al Señor, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y separarnos del pecado que nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿verdad? Con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si no, no podremos correr adelante, no podremos seguir adelante. Y la última cosa es que vemos que el pueblo no solamente pasó por un arrepentimiento, una confesión, y se separó, sino que además de esto lo puso por obra, que es lo que vemos nosotros en el versículo 19, cuando dice, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. En otras palabras, actuaron en consecuencia a las convicciones que el Señor le dio, corrigieron su andar y su camino. Hermanos, el avivamiento es personal. Es personal. Si estás apagado, apartado,
si no tienes el gozo del Señor, si no estás sirviendo al Señor, si se ha convertido tu vida en una religión, sea dominical o sea ritualista, o sea como sea, pues ya sabemos lo que hay que hacer. Ya sabemos lo que hay que hacer. Porque solamente cuando hay un avivamiento personal que se contagia a los demás es cuando las congregaciones se avivan. Hay muchos ejemplos en la Escritura, muchos ejemplos, mencionamos algunos de ellos. Hay varios casos, ¿verdad?, sobre ellos, pero no quiero extenderme más por hoy. En cada caso siempre es lo mismo, hay una confrontación con la revelación, se redescubre la palabra de Dios. Esto trae un lamento, una tristeza, un temor reverente a Dios, que conlleva a un arrepentimiento, a una confesión de pecado, a un apartarse del pecado y a un disponerse a seguir adelante. Y tiene que suceder individualmente para que suceda congregacionalmente. Así que si tu iglesia no está avivada, procura estarlo tú. Procura estarlo tú. Voy a leer solamente por lo hermoso que es el Salmo 57, versículos 7 y 10, una actitud de corazón correcta para concluir con esto. Dice el Salmo 57, versículo 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Es una decisión de corazón del salmista de alabar, exaltar, despertarse, engrandecer el nombre de su Señor. Eso es lo que nos corresponde hacer. Entonces seremos todos avivados. Amén. Padre, oramos, Señor, rogándote que tengas a bien, Padre, manifestar tu paciencia y tu misericordia para con nosotros, Señor. Y te ruego, Padre, para que tú avives nuestros espíritus, nuestras almas, con este propósito, Señor, final, de que tú seas alabado, que tú seas engrandecido, Señor, que tú seas exaltado, Señor. Y todo esto a través de nosotros, a través de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar esta última alabanza. Hoy te rindo mi ser.